Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto mariposas. Es un punto ideal para tejer prendas primavera-verano. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 10, más 5 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 12 vueltas. Voy a tejer dos motivos. Sobre las agujas tengo 27 puntos montados y empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Vuelta número 1 se teje con todos los puntos al derecho. Y último punto de borde lo tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con todos los puntos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo. 5 puntos al derecho, lazada, y ahora tejemos 5 puntos juntos al derecho. Este punto central en el centro, en el medio tiene que quedar. Voy a cambiar estos dos puntos, pasan por detrás, este punto por delante. Tomamos este punto, primer punto y segundo van atrás de tejido. Y ahora voy a tejer 5 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos así, por atrás. Y así nos tiene que quedar, miren, 5 puntos juntos al derecho, este punto central en el medio. Y hago lazada. Repetimos el motivo, 5 puntos al derecho, lazada, tejemos 5 puntos juntos al derecho, tomamos este punto, tercer punto, primer punto y segundo pasan por atrás. Y ahora vamos a tomar 5 puntos, 3, 4, 5 puntos juntos al derecho. Y hacemos una lazada. Tejemos puntos de equilibrio, 5 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, voy a tejer con todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. En la vuelta número 5, punto de borde, tejemos primer motivo, 6 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Repito el motivo, 6 puntos al derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Finalizamos la vuelta con 5 puntos de equilibrio, 5 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 6, tejemos con los puntos al revés. En la vuelta número 7, todos los puntos tejemos al derecho. Vuelta número 8 con los puntos al revés. En la vuelta número 9, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, lazada, 5 puntos juntos al derecho, primer punto y segundo van por atrás, tomamos 5 puntos juntos al derecho.
lazada, 5 puntos al derecho, y repito el motivo, lazada, 5 puntos juntos al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, y finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio, lazada, 5 puntos juntos al derecho, lazada, punto de borde al revés. En la vuelta número 11, punto de borde, tejemos primer motivo, punto derecho, lazada, derecho, lazada, 6 puntos al derecho, y repito el motivo, derecho, lazada, derecho, lazada, 6 puntos al derecho, y finalizamos la vuelta, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos, todos los puntos al revés, y después repito el motivo a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.